Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos al Espíritu de Dios viene soplando vida con la apóstol Zulma Matos, un espacio de fe, revelación y poder para avivar tu espíritu en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es su hermana, la pastora Zulma Matos, del Centro Apostólico en Corea, aquí en tu programa, Vientos Proféticos. Aquí en la radioemisora, Radio Grito, el medio que te lleva, por la 1200 AM de tu radio, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4, y Radio Red por el 93.7 FM de tu radio. Así que conecta y envíale, comienza a compartir este link con otros, aquellos que están en la plataforma de Facebook, para que esta palabra siga siendo impartida a otros que tienen necesidad de escuchar la palabra del Señor. Bueno, mis amados, he estado bien inquieta. Los últimos programas he estado hablando, ¿verdad? Hablé del déficit de atención, que más que un problema psicológico es más bien espiritual, y traje las bases escriturales para que ustedes puedan estudiar la palabra y se percaten y se den cuenta que realmente es una situación que se trabaja en oración y se le pide mucho a Dios que te ayude a concentrarte. El que clama al Señor, Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Así que atrévete a orar, pídele a Dios que te libere del déficit de atención, que te ayude en tus procesos mentales, que Él intervenga. Ora por tu mente en el nombre de Jesús y pídele que lleve los pensamientos tuyos cautivos a la obediencia a Jesucristo y que entre el orden a tu pensamiento. Y créeme que el Señor te va a bendecir y te va a ayudar en lo que estás pidiendo, porque Dios siempre viene al rescate de nuestra vida. Luego del mensaje que estuve hablando, ¿verdad?, de los problemas del déficit de atención, llevé un mensaje que es para la iglesia, un mensaje profético. Como profeta, solté un mensaje, dos programas anteriores. Así que les insto a que busquen, ¿verdad?, la plataforma de Radio Grito, los últimos programas, o mi plataforma de Facebook, que va a estar allí, Zulma Aracelis Matos Quiles, y puedan nuevamente escucharlo. La palabra de Ageo es una advertencia y es la palabra de hoy para Puerto Rico. Pero el de hoy, este mensaje va dirigido a todos aquellos que ven la dinámica que está ocurriendo en la isla, ¿verdad? Cuánto crimen, cuánta violencia, asesinato, ¿verdad? Niños, hace poco una noticia de un jovencito que mató a su padrastro. Estamos viendo violaciones de niños, maltrato de niños pequeños, bebés. Hermano, usted se tiene que dar cuenta que la maldad se ha acrecentado, como dice la Biblia. Realmente es una dinámica muy espiritual. No podemos obviar a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que es real, que existe, es perverso, es malo y odia la creación de Dios. Tenemos que volver a despertar y entender que por ahí hay un agente maligno que anda destruyendo lo que Dios ama. Entonces, si usted quiere intervenir en la oración, para orar por su familia, ore, clame, preséntese delante de la presencia del Señor orando. Vaya delante de la presencia del Señor cubriendo su casa, cubra a sus hijos, cubra a sus nietos. El Señor le va a escuchar. No salga de su casa sin presentarse delante de Dios. Ore, hermano. Amigo, ora. Preséntate delante del Padre en el nombre de Jesús. Toda oración tiene que ir dirigida según el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Luego dice santificado, como
adorado, por si se te había olvidado alguna vez que Dios es santo y que tiene que ser adorado. Jesús dijo, santificado sea tu nombre. Y lo tercero que dijo, que venga tu reino, que venga tu reino. Es una oración que cuando la dices con una conciencia despierta, ¿a quién le estás pidiendo? Que es al Padre. Le estás pidiendo en el nombre de Jesús que venga su reino, que se haga su voluntad aquí en esta tierra como Él lo determinó allá arriba. Que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso no solamente es la comida que te comes todos los días, sino que el pan nutritivo de la palabra de Dios, que es lo que te estoy trayendo en esta mañana, Dios te lo supla todos los días. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Y perdona mis deudas. Perdona mis deudas. Haz lo tuyo. No lo hagas plural. Perdona todas mis deudas. Como así yo perdono a aquellos que me han ofendido. No nos permitas caer en la mala tentación. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el poder. Porque tuya es la gloria. Por todos los siglos de los siglos. Amén. Empieza tu día presentándote con toda conciencia que le estás hablando a un Dios vivo que te escucha. Y luego te puedo hoy mostrar a través del libro de Nehemías. Nehemías es un libro que está en la Biblia. La Biblia tiene muchos libros, se compone de 68 libros. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Después está Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. El libro de Nehemías es un hombre que tuvo que ver con la reconstrucción de las murallas caídas de una nación que había sido destruida por causa del pecado, por causa de la maldad, dice la palabra, que el amor de muchos aquí en la tierra se va a enfriar. Por eso usted está viendo crímenes violentos, como una madre mata a su hijo, como un padre viola a su hija o mata a su hijo o viceversa. Cómo hay tanta destrucción, adopción, robándose gente. El crimen cibernético, ¿verdad? De violaciones a través de las redes, tanta cosa, hermano. Todo eso es el plan de las tinieblas y Dios nos dejó advertido en la palabra que el amor de muchos se enfriarían. Sobre todo el amor por Dios, lo ignoramos. Hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar su palabra. Pero Nehemías me llama la atención, ¿verdad? Que durante mucho tiempo este hombre estuvo trabajando como copero de un rey. Y usted va a ver que hay un paralelismo porque Esdras y Nehemías son 2 libros que se escribieron juntos, no eran separados. Pero hoy yo me quiero referir a Nehemías porque Nehemías intercedió, clamó y oró por la devastación. Y dice aquí claramente, voy a leer el capítulo 1, para que tenga una idea de cómo podemos orar a favor no solamente de tus hijos, de tu casa, de tu familia, sino de tu nación. Porque es bien fácil sentarnos a criticar y hablar mal de tu tierra. Qué fácil se le hace a los puertorriqueños, no solamente de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, hablar mal de su tierra. Nosotros no estamos aquí para hablar mal de nuestra tierra. Si tú comienzas a hablar bendición sobre tu tierra, si tú comienzas a hablar bendición sobre la gente que está en tu tierra, en lugar de poder empezar a decir, qué malo está la cosa en Puerto Rico, cuánto crimen, mire, eso no es solo Puerto Rico, eso es en muchos países. Deje de estar diciendo que solamente Puerto Rico, eso está ocurriendo en el mundo entero. Así que levántese a bendecir su tierra. Eso va también con el dominicano, con el cubano, con el haitiano. Va también con los de otros países. Bendiga su tierra, bendiga su nación. Ore por ella, no critique. No hable mal de sus gobernantes, ore por ellos. No hable mal de sus hermanos, no hable mal. Comience a hablar bendición y utilice la Biblia, vaya a la Escritura para orar por su tierra. Hay muchísimos ejemplos de oraciones que usted la puede utilizar como base
para hacer una oración, ¿verdad? Actualizada por su tierra. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, que es en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Estamos hablando que él estaba en Susa, de donde también era la reina Esther. Así que el libro de Esther fue primero. Y estamos hablando, ¿verdad? Si usted se va a la historia, va a encontrar que a quien él le servía era el esposo de la reina Esther. Por eso es bien importante estudiar la escritura para que sepa los hechos cronológicos. Pero yo se lo estoy, ¿verdad?, adelantando para que usted lo sepa. El versículo 2 del capítulo 1 dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Algo muy importante que uso, y aquí es donde yo quiero, ahorita les exhortaba que deje de hablar mal de su tierra. Fíjese que su tierra, en ese momento, él está en otra nación sirviendo a un rey, porque él había sido deportado. Y en ese momento llega alguien de su tierra, inmediatamente él se ocupa porque estaba preocupado por su nación. No habían redes sociales, no habían periódicos, ni las noticias, ¿verdad?, de televisión para poder enterarse de lo que estaba ocurriendo más allá del lugar donde se encontraba para saber la situación de su tierra. Así que él ve que él llega e inmediatamente se ocupa de preguntar la situación de su país. Número 1, se ocupó de preguntar. Se ocupó de preguntar. ¿Cuántas veces tú te preocupas por la situación de tu país? 2, este fue el informe que él recibió. El remanente, o sea, la gente que está allí, que es un poco de personas, los que quedaron de la cautividad, o sea, de los que se llevaron presos cautivos, ¿verdad? Como si fueran esclavos. Allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Ese fue el informe que le dio el informante. Él pregunta, luego recibe el informe. Ahora, mire la reacción de Nehemías. Nehemías no se sentó a hablar mal de su nación, ni cogió el teléfono para llamar a todo el mundo. ¿Supiste lo que está pasando? Mira para allá, mira cómo está esto. No digo lo malo que está esto en mi tierra. Cuando oí, versículo 4, estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algo importante que usted tiene que entender, que las palabras no se las lleva el viento. Tenemos tantas personas que hablan tan mal de Puerto Rico que hoy Dios te dice, no te aliances, no te unas al murmullo de muchos. Sé la voz que corta el viento de las palabras negativas para que empiecen a darle paso a las voces que bendicen la tierra. Tienes que ser como Nehemías, gime, llora por la condición de tu tierra. En lugar de irte a hablar mal, tírate de rodillas a hablar con Dios, a decirle la situación que está en tu tierra, los crímenes, la violencia, el dolor, el abandono, los divorcios, niños abandonados, abandono, hermano, hay abandono, hay padres que están presentes, pero ausentes emocionales. Entonces tenemos muchos niños y jóvenes abandonados en los hogares. Porque ya no hay cena en la mesa, todos juntos. Ya no hay un amor, un abrazo, un beso. Hay tanto, ¿verdad? El afán está consumiendo el amor fraternal, el amor de la familia. Entonces tenemos un espíritu de abandono dentro del hogar.
Padres presentes pero ausentes emocionales. Madres presentes pero ausentes emocionales. Hermanos presentes pero conectados a los teléfonos. Conectados a todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero no conectados. No hay vínculos emocionales dentro de la familia. Por eso también hay que llorar. Por eso también hay que pedir perdón. Por eso tenemos que decirle, Dios mío, ayúdanos. Nos hemos desviado. Estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Por eso antes en la mesa se reunían y lo que se escuchaba era una garabía, porque se oraba, se comía, se hablaba, se conversaba y se pasaba bien en la mesa. Entonces, en lugar de hablar mal, ora delante de Dios y dile, Señor, lloro por mi país, por su condición. Vengo delante de ti a pedirte perdón. Mire lo que hizo Nehemías. Es por eso esta palabra para ti en este programa. Me senté y lloré. Hermano, no fue ese día. Fueron unos cuantos días. Dejó hasta de comer, ayunó, paró de comer para presentarse delante de Dios y presentar su tierra. Y orar delante del Dios de los cielos. Y mire cuál fue la oración. Yo le exhorto a que tome esta oración, la escriba. Póngala en la pared de su casa para que se acuerde orarla, para que ore por Puerto Rico. Ore por usted, por su familia, por su matrimonio, sus hijos, por sus nietos, por sus vecinos. Cúbralo. Pídale a Dios que los libre de los crímenes violentos, del hombre malo, del perverso, del que maquina crueldad. Órelo, pídaselo, Dios le va a contestar, pero también haga esta oración. Y dije, versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. Aquí él está recordando que él era un hombre temeroso de Dios. Estaba recordando lo primero, que Dios era el grande, el todopoderoso, que no había otro Dios como él. Lo primero era que estaba exaltando a la majestad, al Dios del cielo, y le estaba diciendo, tú que eres grande, temible, fuerte, que tú que eres un Dios que guardas el pacto, que tú guardas misericordia, porque si alguien bien misericordioso es nuestro Padre Celestial. Y guarda misericordia a los que lo aman, porque el que lo ama, Dios va a tener misericordia, Dios lo va a guardar. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Oye, qué tremendo. Señor, por favor, escúchame, abre tu oído. Yo te suplico. Se escucha, se nota aquí la voz suplicante de Nehemías como intercesor. Se escucha un espíritu humilde, manso, ante el que merece reverencia, ante el que merece ser reconocido, porque yo no voy a Dios a reclamarle, yo no voy a Dios con una actitud soberbia, yo voy con una actitud humilde de corazón, porque yo sé que Él es el único que se puede apiadar de mi condición y de la condición de mi tierra. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos. Mírame, 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 estoy postrado. Pon atención, mi Señor, a tu siervo y a esta petición que hago ahora delante de ti, día y noche, hermano. Día y noche, por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo pretendemos que cambie el curso de la historia de una nación si no nos volvemos a Dios? ¿Cómo pretendemos que no haya muerte violenta? ¿Cómo pretendemos que el mal no avance si no buscamos al único que lo puede detener, que es Dios? Hermanos, que nuestra conciencia en esta hora sea despertada, que tu corazón sea despertado para volver al que te llama, al que te ama, al que quiere mostrar misericordia, gracia y favor a tu vida, a tu familia, a tu casa, a tu nación. Vuelvo con Nehemías y dice,
yo, o sea, me presento a ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y ahí yo lo cambiaría, ¿verdad? Si fuera a hacer una oración personalizada para orar por Puerto Rico, pondría ahí por los hijos de Puerto Rico y por todos los siervos que trabajan en él. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Entonces yo pondría allí de Puerto Rico que hemos cometido contra ti, hermano. No seas soberbio, es cierto, hemos pecado contra Dios. Humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios para que su misericordia y su gracia sea derramada sobre nosotros. Él dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí. Y lo afirma, sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Porque, hermano, primero tenemos que presentarnos nosotros delante de Dios. Yo vengo ahora confesando mi pecado delante de Dios porque sí, soy pecadora. Yo tengo que presentarme como pecadora delante del Señor, a presentarme delante de Dios. Mi casa, yo y mi casa hemos pecado y esta nación he pecado. ¿Por qué no puedo ir delante de Dios a confesar los pecados de otros si no confieso los míos primero? Entonces humíllese delante del que puede perdonarle, porque inmediatamente se dará cuenta que su pecado será borrado. Amén. 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. En extremo nos hemos corrompido. Algo corrupto es algo que se dañó, que se contaminó, que era puro, que estaba limpio, pero algo lo corrompió. Y fue corrompido el corazón contra él. ¿Por qué? Bueno, porque nos alejamos, dejamos de mirar a Dios, dejamos de orar, de buscar a Dios. Y no hemos guardado los mandamientos, hermano, los mandamientos están allí. ¿Usted quiere saber los mandamientos? Váyase a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Empiece a leer la Biblia. Empieza desde el principio para que nadie se lo cuente. Vea cómo Dios trabajó con el universo entero y con los primeros, los progenitores, ¿verdad?, de la tierra, Adán y Eva. Eso no es un cuento, como dice la ciencia. No, hermano, esa es la realidad, es la verdad. Usted no está aquí porque fue que evolucionó la tierra, hizo una explosión. No crea eso. Créale a Dios y a su palabra, porque la suma de la palabra es la verdad. Así que una de las cosas que él confesaba es que habían dejado de guardar los mandamientos, los estatutos y los preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. No crea a toda la gente que dice que los mandamientos están obsoletos. No es cierto. El que le diga eso está hablando de parte del anticristo. Dios es santo y toda la palabra es santa. Así que vaya allí, lea los mandamientos. Son muchos, muchos. Son 608 mandamientos, resumido en 10. Y luego esos 10 se resumen en 2. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, enfocándose en Dios. Y el segundo tiene que ver con el prójimo. Y luego, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien importante que volvamos a los principios de guardar los mandamientos. Y dice aquí claramente, hemos dejado de guardar los mandamientos. El 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no guardamos los mandamientos. 8, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo los dispersaré por los pueblos. Él estaba reconociendo, claro, que la situación en ese momento del pueblo de Israel había sido porque habían pecado, se apartaron de la palabra. Y una de las cosas y de las advertencias que Dios le había dado por Moisés era que iban a ser esparcidos por la tierra. Eso se cumplió. La palabra se está cumpliendo. Y esa palabra se cumplió. Ellos fueron esparcidos. El pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones de la tierra. Y él está diciéndole a Dios, nos hemos apartado. Señor, todo se ha cumplido. Pero también le vuelve y le dice en el 9, pero también le dijiste a Moisés
que si se volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de la tierra o de los cielos, perdón, de allí los voy a recoger y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermano, esta oración, esto que está recordando Nehemías a Dios, que él había dicho, fue cumplido una y otra vez por Dios. Dios devolvía al pueblo a su lugar, pero el pueblo volvía y se olvidaba de Dios. Y lo pudimos ver hasta el siglo pasado, como después de siglos el pueblo de Israel se establece como una nación. A partir del 1948, vaya la historia. Vea cómo el desierto de Negev floreció. Como el río de Negev volvió a salir, las afluentes de agua, algo que se había secado. Había tanto, o sea, la historia tiene tanto en la Biblia que usted tiene que volver a ver para que usted vea cómo todo lo que está escrito se ha ido cumpliendo paso a paso. Pero si no quiere escuchar, lamentablemente no va a saber que los eventos actuales de la historia están alineados a lo que dice la palabra. Por eso Dios nos está llamando la atención. Vuelvan a mí. Oren como oró Nehemías. Él está diciendo a Dios, Señor, acuérdate que tú lo dijiste, que si nos volviéramos a ti, tú nos volverías a la tierra. El versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos, tu pueblo, lo cual tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esa redención la hizo Jesucristo con su muerte, derramamiento de sangre preciosa para cubrir el pecado de la humanidad. Por eso cuando usted y yo confesamos los pecados, inmediatamente la sangre de Jesús limpia el pecado y usted se convierte en una persona perdonada y vuelve a comenzar un camino diferente porque Dios entra en la ecuación de su vida. Así que usted ha sido redimido y si no, yo le invito a que confiese a Jesús como Salvador. Yo le invito a que haga conmigo esta oración personal y presente conmigo a Puerto Rico. Puerto Rico que yo la llamo nación, usted la puede llamar estado, como usted quiera. La tierra de Puerto Rico, a quien Dios ama. Presentémonos delante de Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, cada uno de los que se ponen de acuerdo conmigo en esta oración, oramos como oró Nehemías por Puerto Rico, por la familia, por nuestros hijos, por nuestros descendientes, por nuestros matrimonios, Señor. Perdona nuestros pecados que hemos cometido delante de ti. No hemos olvidado de ti. Hemos transgredido, Señor, los mandamientos de tu palabra. Hemos dejado de amarte a ti, ponerte en primer lugar. Hemos dejado de amar al prójimo. Por eso en nuestra nación hay tanto derramamiento de sangre. Hay tanta dureza en el corazón. Ya no se mira la persona con lástima de hacerle daño. No, el corazón se ha endurecido para tener compasión del prójimo. No hay, Señor, ese tipo de movimiento hacia el perdón, pero hoy yo me arrepiento delante de tu presencia. Te pido perdón. Te pido perdón por esta tierra. Te pido que la limpies. Que volvamos a ti todos los puertorriqueños. Que esta tierra sea presentada todos los días por los miles de puertorriqueños que en ella viven. Por si cada uno de ellas clama por Puerto Rico y te pide perdón todos los días, tú harás algo diferente. Tú perdonarás los pecados de esta tierra. Tú sanarás esta tierra. Así que en el nombre de Jesús, todo aquel que se ha arrepentido de su pecado, yo te pido en esta hora que lo limpies, que escribas su nombre en el libro de la vida, que jamás se ha borrado. Y que el Espíritu Santo venga a morar a su corazón, sea llenado y sea liberado de toda maldad y de toda violencia en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, este ha sido el fin de este tiempo y de este programa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
Gracias por sintonizar. El Espíritu de Dios viene soplando vida. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.